San Juan capítulo 12, vamos a hacer la lectura desde el versículo 27 hasta el 36. ¿Se animo a leer la palabra? Si no tienen, ahí con el que está a la par. Dice así la Biblia: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Hasta aquí nomás la meditación de hoy. Recordamos el texto pasado, habíamos visto que unos griegos se acercaron a el grupo de los discípulos y le pidieron a Felipe poder ver a Jesús. Y el Señor da una respuesta para esta gente. Como dijimos en ese momento, quisiéramos quizás tener allí escrito cómo fue el evento, si es que los recibió, si es que el Señor salió, habló con ellos. No está allí marcado, pero hay una respuesta, y sin duda esto que estamos también leyendo es parte de esa respuesta, esa interacción, no solo con estas personas, sino también con todos los que estaban allí cercano al Señor. Y lo que vamos a ver en este texto, y que yo quiero puntualizar, son los efectos de la muerte del Señor Jesucristo. Evidentemente, Él está cercano a su momento de pasión y muerte, pero ya Él está anunciando lo que eso va a causar. Entonces vamos a meditar primero en la gran angustia y turbación del Señor, segundo en el testimonio que da el Padre del Hijo, en tercero el juicio sobre este mundo y también echando fuera a Satanás, y en cuarto lugar que los gentiles iban a estar abiertos para recibir el Evangelio. Entonces vamos a comenzar con el versículo 27. Aquí vemos que el alma del Señor está turbada. Dice: ahora está turbada mi alma. Pero ¿por qué estaba turbada el alma del Señor Jesús? No podía estar turbada por hacer la voluntad de Dios, porque esto es algo agradable y deleitoso para el Hijo de Dios. De hecho, el Salmo 48, que es un salmo mesiánico, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué esta angustia y esta turbación del Señor? Bueno, precisamente tiene que ver con lo que implicaba para Él como el Hijo de Dios, el Santo, enfrentar este momento. No era ningún tipo de debilidad o de falta de fuerzas o de poder, pero era que Él iba a ser hecho pecado, porque iba a cargar el pecado de su pueblo, iba a sufrir la ira de su propio Padre, la ira del Dios Santo y justo iba a ser derramada sobre el Hijo de Dios, y esto sin duda es una
un aspecto bien difícil de poder comprender. ¿Cómo el Hijo Santo de Dios iba a ser hecho pecado, iba a ser tratado como pecado? Realmente supera nuestra capacidad de comprensión, pero es como Dios eligió traer la redención a este mundo por medio del sacrificio de su propio Hijo. Él iba a ser el objeto de la ira de Dios, y allí, en ese derramamiento de ira, en ese castigo, estaba su pecado y mi pecado. Por eso dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Evidentemente Él no quiere evitar eso. No quiere evitar la cruz. Él viene para eso. Para esto he llegado. Mateo 20:28 dice, que vino para dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilla pensar que podemos estar entonces allí, los que tenemos fe, entre esos muchos a los cuales el Señor salva. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué significa esto? ¿Que todos van a ser salvos? Sabemos que no. No todas las personas van a recibir la salvación. Entonces, ¿quiénes son estos todos? Son todos aquellos que Dios eligió desde la eternidad para la salvación, los escogidos, los elegidos de Dios. Todos ellos tienen la salvación en Cristo Jesús por gracia. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso fue lo que Dios en su plan salvífico determinó, que el Hijo de Dios iba a pasar por sufrimiento y iba a morir. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quiere decir que aunque ponía la vida, aunque iba a expiar el pecado de manera efectiva, no como lo hacían los animales, porque cada año los sacrificios necesitaban repetirse, sino una vez y para siempre, que primero ponía su vida, luego iba a vivir por largos días. Esa expresión significa eternamente. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él iba a lograr la salvación para su pueblo. Qué victoria, qué triunfo por medio de la muerte de nuestro Señor. Los otros evangelios tienen una expresión similar en las oraciones del Señor, cuando dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Evidentemente, el Señor está anuente a hacer la voluntad de su Padre, a cargar ese pecado y a cumplir la obra salvífica. Dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino lo que tú quieres. También hay un autor que dice que podemos entender esta expresión como sálvame de la aflicción de la hora de la muerte. No era que estaba pidiendo que cambie el plan. El Señor Jesús sabía que venía y estaba dispuesto a cumplirlo, sino que Él sea socorrido, fortalecido a través de esa hora dura que Él tenía que pasar, que era enfrentar las angustias en un cuerpo humano como el suyo, como el mío, pero sobre todo la carga espiritual. Entonces viene la petición de Jesús. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Anteriormente ya Dios lo había hecho. En otras ocasiones, también con una voz audible. Recordamos en el bautismo, de hecho lo acabamos de leer, la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y muchos escucharon allí la voz. También en la transfiguración, aunque solamente estaban allí los apóstoles, los discípulos más cercanos. Entonces hubo 2 eventos previos donde Dios glorificó al Hijo. Y aquellos que vieron y escucharon entendieron que era Dios manifestándose
y glorificándose a sí mismo en el Hijo. Pero también podemos pensar en todos aquellos milagros que hizo el Señor y obras sobrenaturales en las cuales la gente daba gloria a Dios y lo hacía a través del Hijo, Dios glorificándose a sí mismo en el Hijo. Con esta frase, en este momento previo a su muerte, esta voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún, es como si se pusiera un sello de aprobación en esta obra que el Señor estaba a punto de hacer, de entregar su vida para salvarnos. El Señor, el Dios Padre desde el cielo, afirmando y dando testimonio de este trabajo en conjunto, perfecto en unidad, en la unidad de la Trinidad para nuestra salvación. ¿Y cómo lo iba a glorificar? Porque dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y eso tiene que ver con la resurrección de Cristo, con su ascensión hasta los cielos, estando el Señor sentado en el trono a la diestra del Padre sobre todo nombre que se nombra. Qué maravilla es pensar, hermanos, en los efectos de la muerte de Cristo. Ahora intentemos también ver aquí que había una multitud, pero nos dice el apóstol que no todos entendieron qué fue lo que la voz dijo. Versículo 29, y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Raro, eso confundieron esta voz con un trueno. Y otros decían que había sido un ángel que le había hablado. Entonces hubo un testimonio claro de algo sobrenatural, pero no todos tenían discernimiento espiritual para comprender que Dios había hablado. Ahora lo vemos aquí que el apóstol Juan lo deja bien en claro cuál fue la frase. O bien el apóstol Juan, como testigo, ¿verdad? Inmediato allí, él escuchó esa voz, o los discípulos escucharon esa voz, o en la inspiración del Espíritu Santo, él fue guiado para colocar esto. ¿Cuál fue la frase? Lo he glorificado y lo glorificaré aún. Yo personalmente pienso que aquellos cercanos al Señor recibieron y escucharon esta voz de Dios. Aquellos que eran verdaderos discípulos comprendieron que era Dios hablando. Y esto me hace pensar en algo que pasa también hoy en día, que hay muchas personas que pueden estar en una iglesia sentado y escuchar una predicación, pero no escuchar la voz de Dios. Pueden escuchar un ruido, pueden escuchar quizás un trueno, o pueden pensar que habla un ángel, pero no están escuchando la voz de Dios. Porque es Dios que se revela a aquel que quiere Él revelarse. Porque no depende de nuestras fuerzas o de nuestra capacidad o de nuestro intelecto. Depende de la gracia de Dios abriendo los ojos al ciego, abriendo los oídos al sordo. Ciertamente el hombre tiene que hacer un esfuerzo por poder comprender la palabra de Dios, por sentarse, por exponerse. Pero va a haber muchos tropiezos en la carne, va a haber otras cosas que pensar, va a haber un rechazo del corazón del pecador a concentrarse en meditar la palabra y en pensar cómo la puede aplicar a su vida. Más fácil es generalmente pensar en el otro, aquel necesita, el otro necesita, o esta gente necesita, pero yo no necesito un Salvador. O que esa no sea tu condición, amigo, amiga. Que no seas como aquellos que saben en alguna medida que Dios sí está allí hablando, pero que no comprenden la voz de Dios. Clama a Dios para que abra tus oídos y para que puedas escucharla por medio de la predicación de tu palabra, para poder entender la obra de Cristo. Ahí está el centro de importancia de la salvación, comprender la obra de Cristo y cómo eso tiene que ver con tu vida. Que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Te reconoces a ti mismo perdido, muerto, esclavizado en delitos y pecados y necesitado de la gracia de Dios? Como leíamos en el versículo de memorización,
Es necesario temblar ante la palabra, estar quebrantados, humildes en espíritu, para poder recibir la palabra como debemos. Y Jesús dice, no vino esta voz por causa mía. Jesús no tiene ninguna duda de la obra del Padre. Ellos trabajan en perfecta armonía y unidad. Dice, sino por causa de vosotros. Era un testimonio, era un llamado de atención a estas personas. Estaban a punto de ver al Hijo de Dios siendo rechazado, ya estaba siendo rechazado grandemente, pero hasta el extremo. Estaba allí el Rey, el Mesías, el que podía liberarlos, pero le rechazaron. Su pueblo le rechazó. Y ahora algunos que no eran de su pueblo se acercan. Era un momento clave. Algo estaba por acontecer, había un cambio de la situación. Y es que el Hijo del Hombre iba, según se había escrito, hacia la cruz. Pero el Señor hace mención de un evento particular que acontece en relación con su muerte y su resurrección. Dice el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora debemos tener cuidado de no confundir esta idea. No es el juicio final. No está hablando del juicio que el Señor ha puesto en la mano del Hijo y en su momento hará de todas las personas. Ahora hay un juicio sobre este mundo. Y este juicio tiene que ver con el poder del pecado sobre la raza humana. Cuando Cristo iba a la cruz, moría, cargaba los pecados de su pueblo y resucitaba, Él estaba derrotando el poder del pecado sobre la humanidad. Él está juzgando a este mundo para nuestro bien. También dice aquí que el príncipe de este mundo es echado fuera, y esta es una referencia a Satanás. Vamos a leer algunos versículos que nos ilustran sobre esto. Aquí nomás en San Juan, capítulo 14, versículo 30, poquito más adelante, vuelve a citarlo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Y por qué venía allí Cristo? Porque en el momento de la pasión, Satanás también fue a tentarle y a provocarle. En San Juan capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Quiere decir que la muerte y la resurrección de Cristo es un juicio en el cual el poder de Satanás ha sido derrotado. En la antigua dispensación podemos pensar que las naciones gentiles estaban de manera completa bajo el dominio y el poder de Satanás. Aunque ciertamente la salvación fue para todos, desde el inicio sabemos que Dios tenía en plan a los gentiles, pero fueron pocos los gentiles que llegaron a la fe. Pero ahora algo está cambiando. Este poder, este yugo de esclavitud que tiene Satanás sobre todas las naciones gentiles ya no va a ser igual, porque el evangelio va a pasar las fronteras de Israel y va a llegar a esas tierras paganas y estas personas se van a convertir. Vean cómo es esta obra satánica en los impíos. Segunda de Corintios 4:4 lo describe de esta manera, dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice Dios con minúscula. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Eso es lo que hace Satanás desde tiempos antiguos en los territorios paganos y también en tanto podía entre los judíos. Los enceguecía de tal manera de que la luz del evangelio, que es tan poderosa, no resplandeciese en ellos. Evidentemente no es una lucha entre poderes como si la luz del evangelio tuviera que esforzarse para vencer a Satanás. Ciertamente Dios va a llevar su luz con el evangelio, va a tocar el corazón más pagano y más apartado del mundo. Pero es que Satanás tenía a todos bajo su esclavitud desde que la raza humana cayó en pecado. El mundo entero está bajo el maligno. Cegó el entendimiento. Por eso las personas no pueden entender el evangelio en su estado natural. Por eso dice que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Se necesita una obra de gracia de Dios. Y este es el poder que el evangelio tiene. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también a los gentiles. El griego era el mundo gentil. Por eso cuando el evangelio llegó a esas tierras con la expansión de la predicación, saliendo de Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, cuando hubo convertidos, cuando se formaron iglesias locales, el apóstol Pablo le dice a sus hermanos, por ejemplo en Éfeso, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, ustedes antes vivían de ese modo, en el mundo, muertos en sus delitos y pecados, haciendo de manera constante esas inmundicias, en ese estilo de vida, apartado de Dios, apartado de su palabra, apartado de las promesas, sin entendimiento, sin deseos de hacer otra cosa que nada más la idolatría, ya sea de ídolos falsos, de piedra, de oro o el ídolo del propio corazón. En otro tiempo anduvisteis en eso. En otro tiempo estabas en la corriente de este mundo. En otro tiempo Satanás tenía potestad. Pero el evangelio llegó y fueron sacados de allí. Fueron traspasados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Como leemos también y memorizamos hace poco, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ese estilo de vida era el estilo de vida impío. Eso tenía que ver con la obra de Satanás y sus demonios y todo el engaño, pero han sido sacados. ¿Por qué? Porque es el efecto de la muerte del Señor Jesús. Cuando Satanás fue echado fuera, su dominio fue destruido, fue limitado su accionar, dice la Escritura, que está atado. Apocalipsis 20:3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No significa que no está operativo en alguna manera, porque dice la Escritura que es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, pero no tiene poder para atrapar o dañar a los creyentes que están en las manos del Señor Jesús y en las manos del Padre. Y tampoco tienen poder para impedir que aquellos a los cuales Dios quiere salvar, esa luz no llegue a esos ojos enceguecidos y les dé la vista, esa voz no llegue a esos oídos y les dé la salvación. El poder del diablo, el dominio del diablo ha sido destruido, y aunque todavía como una serpiente herida de manera mortal en la cabeza siga con su cola dañando y afectando en su entorno, la sentencia ya está dada. Hermanos, podemos enfrentar realmente muchos ataques
del enemigo y de las fuerzas del mal en este mundo, pero recordemos que Jesús es vencedor y en Él podemos tener confianza. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué triste que es pensar lo que hoy se entiende en muchas iglesias de guerra espiritual. Y uno los ve allí zapateando y saltando y cayéndose al piso. Eso no es guerra espiritual, hermano. La guerra y la lucha espiritual la tenemos día con día en la lucha por mortificar el pecado que hay en nosotros. El remanente de pecado, el viejo hombre que quiere llevarnos, que quiere arrastrarnos, si fuera posible, a vivir en la misma vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Que quiere que aumentemos la maldad de nuestro corazón, que nos enfriemos, que nos alejemos del camino, de la senda, de la justicia. Que hagamos lo malo, que nos opongamos a Cristo. El esfuerzo de Satanás y de todos sus aliados en destruir al creyente sigue siendo real. Pero el creyente tiene los recursos y tiene el armamento que precisamente Efesios nos enseña para batallar contra todas esas luchas. Con la venida de Cristo, con su muerte, con su resurrección, el creyente puede gozar de esa victoria espiritual que tenemos en Cristo. Sí, ciertamente tropezamos, caemos, pero vamos ante Jesucristo que es nuestro abogado. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y sabemos que estamos del lado de la victoria porque Cristo es vencedor. Los judíos le habían rechazado. Algunos, sus discípulos, estaban allí, expectantes de ver el desenlace de de estos eventos concernientes a su Señor. Pero sabemos que luego que el Señor murió y que resucitó y ellos estaban allí dependiendo en oración, esperando la promesa, el Espíritu Santo descendió. Y ellos empezaron a manifestar con poder el testimonio de la obra, de la gracia de Dios. ¿Y recuerdan cuántas personas allí estaban que no eran judíos? Nos dice la Biblia que escucharon el mensaje del Evangelio, partos, medos, elamitas de muchas regiones, posiblemente algunos también entre los griegos, escucharon el Evangelio. Vean, ahora el Señor estaba rodeado de griegos que querían hablar con Él, que querían seguirle, pero faltaba algo para que llegase ese momento. Era necesaria la pasión, la muerte del Señor Jesús y su resurrección, porque en ese momento Satanás estaba siendo echado fuera y derrotado. Por eso dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esta expresión nos recuerda cuando Jesús hablaba con Nicodemo y le habla del nuevo nacimiento, pero en un momento le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Recuerdan esa situación? Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta para que todos aquellos que eran mordidos por una serpiente con ese veneno mortal miraran a la serpiente que él había construido, que estaba en un asta, en un lugar alto, y allí fueran salvos de esa mordedura fatal. Del mismo modo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hoy en día, cualquier persona que corre en sus venas el veneno mortal del pecado que le lleva a la condenación, si pone sus ojos en Cristo, si tiene fe en el Salvador, si se arrepiente de sus pecados, puede confiar de que el Señor le da vida eterna. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso fue puesta en alto la serpiente, para que todo el pueblo pueda verla. Por eso Jesucristo fue puesto en alto en una cruz, para que todos puedan verle, pero me refiero
a esos ojos espirituales, que aunque hoy no veamos la cruz de Cristo, aquel madero en el cual Él murió, sí sabemos que Él estuvo en una cruz y sabemos que allí cargó nuestros pecados. ¿Ha puesto usted sus ojos en Cristo o en qué los está poniendo? Algunas personas ponen sus ojos en los pecados y parece ser que nunca van a hallar perdón, porque para esa persona sus pecados son tan grandes y tan sucios y tan terribles que no cree que pueda haber alguien que pueda perdonarlos. Entonces hay incredulidad, pero el Señor nos llama a la fe, a creer en Él, que su sangre tiene poder, que Él es Dios. Para Dios no hay nada imposible. No piense usted, mi amigo, mi amiga, que Dios no puede limpiar sus pecados, por más grande que sea su maldad. El Señor puede limpiarlo. Por eso te llama, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el Señor que hizo la obra salvífica, pero también que llama a las personas a creer en Él. Por eso dice, a todos atraeré a mí mismo. Ciertamente Él debe ser el centro de atención. A Él debemos mirar, a Él debe ir el pecador. No solo de los judíos, también de los gentiles. Por eso antes había dicho, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando alguien vino a Cristo, sabe ciertamente que fue Dios en su gracia, que movió todas las circunstancias y los elementos en su vida, lo que pasaba, lo que sentía, lo que vivía, para que fuera en esa dirección a comprender el Evangelio, a entender lo que Dios había hecho por su bien. Es Dios atrayendo las personas a Cristo, el Padre llevando a aquellas que son sus ovejas al Salvador. Los samaritanos creyeron en el Señor Jesús, no eran judíos, pero ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, Él le dijo que tenía el agua viva y su vida fue transformada. Esa mujer se fue y habló con las personas y le dijo, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Ella fue transformada al comprender de que Jesús era el Mesías, el Salvador. Y estas personas salieron de la ciudad y fueron a hablar con Jesús. Y luego le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué hizo Dios con esa mujer samaritana? La trajo a Jesús. ¿Y qué hizo Dios con estos samaritanos? Los trajo a Jesús. Y estas personas pudieron experimentar en carne propia que Jesucristo es el Salvador. ¿Te ha traído Dios a Cristo? ¿Has estado cerca de Cristo para conocerle a Él como Señor y Salvador y experimentar el perdón de tus pecados y paz con Dios? Leímos antes, cuando meditábamos en el capítulo 10, que el Señor le hablaba que era el buen pastor de las ovejas y que había ovejas, pero había otras ovejas que eran de otro redil. Esos son los gentiles. El Señor no moría solamente por los judíos, moría también por sus ovejas del mundo gentil, entre las cuales estamos nosotros. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Quizás el Señor está trayendo algunas ovejas más, ha traído varias al redil. Aquellos que somos de Cristo sabemos que oímos ya la voz de Cristo, no la oímos de forma audible, pero la oímos en nuestro corazón, la oímos por el entendimiento de la palabra, la oímos por la doctrina que nos lleva a comprender la necesidad que tenemos de un Salvador, cuán importante es su muerte, su resurrección para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, la justificación que hay en Él.
Oímos la voz de Cristo en seguirle en nuestro diario vivir. Y tenemos un pastor en Cristo Jesús que nos guía. Dice el versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, que él iba a morir en una muerte de cruz, iba a ser levantado. Y por medio de esa muerte, el Señor iba a realizar la obra de redención para llamar a sus escogidos de todas partes. Vean qué pasa entonces. Estas personas que estaban allí y le hablan, no sabemos si puntualmente si fueron los gentiles, posiblemente, o quizás algunos de los judíos, pero dice, hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Versículo 34, segunda parte. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Bueno, ellos entonces tenían el entendimiento de que el Mesías iba a permanecer, pero no podían todavía asociar esos pasajes que hablaban de un siervo sufriente, de un Mesías que necesitaba padecer para luego permanecer. Evidentemente la idea de la muerte y resurrección no calzaba todavía para estas personas. Veamos algunos textos donde habla del Mesías que permanece. Salmo 110:4 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Ezequiel 37:25 dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El conocimiento de esas profecías ciertamente causaban un choque en la mente de estas personas. ¿Cómo puede ser que el Salvador, que el Rey, que el Mesías fuera a morir? Evidentemente interpretaban esos pasajes literalmente como si el Mesías no iba a experimentar la muerte, pero ahora nosotros entendemos que esa muerte era necesaria, porque el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo, tenía que derramar la sangre, porque sin sangre no hay expiación de pecados, porque necesitábamos nuestra reconciliación con Dios. Entonces ellos dicen, ¿quién es este Hijo del Hombre? Como queriendo conciliar esas dos cosas. Y hemos visto numerosos pasajes donde se nos habla de Jesús como el Hijo del Hombre. De hecho, acabamos de leer uno, pero en el Evangelio de Juan dice, el Hijo del Hombre es el que descendió del cielo. En Juan 8:28 dice que Jesús es el Hijo del Hombre que habla lo que dice su Padre. En el 1:51 dice que es la conexión o el mediador entre el cielo y la tierra. En el 3:14 dice que cumple la misión sufriendo y muriendo por su pueblo. En el 5:27 dice que tiene autoridad para ejercer de juez, tanto en el presente como en el futuro. En el 6:27 y 53 nos dice que el Hijo del Hombre es el pan del cielo. En el 9:35 nos dice que es el objeto de la fe. Y en otros versículos, donde se manifiesta la gloria del Hijo del Hombre, tanto en su sufrimiento y en su muerte, como también en la recompensa por aquellos mismos por los que muere, el Hijo del Hombre da su vida para nuestra salvación. El Señor los exhorta a estas personas a creer. Vean lo que dice versículo 35.
aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Evidentemente el Señor se refería a su muerte. Mientras Él estaba haciendo luz, hablaba palabras, llamaba a las personas al arrepentimiento, les guiaba en el entendimiento de la voluntad de Dios, pero en el momento que Jesús estuvo en la cruz, todo se oscureció. Qué triste es pensar que hay un montón de personas que hoy están en oscuridad, que no pueden comprender la obra de Cristo en la cruz,